Buenas noches, estimados participantes del curso de circuito. Una grata bienvenida. Vamos a comenzar esta actividad, esta segunda actividad, explicando algunas nociones del teorema de Thevenin. eh, y bueno, y tratar de explicar algún ejemplo en el corto tiempo que tenemos. Ya anteriormente, pues trabajamos Kirchhoff y el- la ecuación de nodos, o sea, la técnica de nodos. Y bueno, es la actividad que tenemos pendiente de corregir. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir una vez directamente para tratar de explicar lo más que yo pueda del tema de teoría. Fíjense, acá en la presentación estamos compartiendo eh, una red de dos terminales. O sea, yo tengo aquí como una cajita negra, ¿no? Esto como una caja negra, este es como el celular, pues, una cajita negra. ¿Sí? Tengo entonces dos terminales, los dos terminales. eh, Aquí lo tenemos señalado con el punto de B, y bueno, por aquí hay una corriente, etcétera, y tengo una carga. Yo conecto esta cajita negra o este circuito terminal lineal de dos terminales a una carga, pues una resistencia, etcétera. Eh, Este circuito que está acá en esta cajita, ¿eh? Este circuito que está en esta cajita, puede ser muy sencillo como puede ser de alta complejidad. ¿Eh? Sin embargo, yo voy a sustituir, es lo que me indica el teorema. Voy a sustituir esta cajita por un voltaje o una fuente que le vamos a llamar fuente de Thevenin y una resistencia en serie que llamamos resistencia de Thevenin. Y pues de esta complejidad o esta simplicidad que tenga yo acá en el cuadro verde, voy a obtener el circuito equivalente que corresponde a una fuente de tensión, que llamamos voltaje de Thevenin, repito, y una resistencia de Thevenin. Okay. Ese es lo que me indica el teorema. Yo voy a aprender algunas técnicas de cómo voy a obtener el voltaje de Thevenin y cómo voy a obtener la resistencia de Thevenin. ¿Okay? ¿Qué, qué, qué utilidad te podrán preguntar ustedes? Bueno, esto tiene una gran utilidad, no solamente por análisis de circuitos, pues, sino que, bueno, yo tengo aquí, me está indicando que esta variable esta carga puede cambiar, puede variar. Yo puedo quitar esta carga y poner otra carga, o sea, es una resistencia externa, y de aquí te pongo otro valor de la resistencia y tendría que recalcular todo esto otra vez, ¿no? Sí, de este circuito. Pero cuando yo tengo el equivalente de Thevenin, a mí no me importa, porque ya tengo el voltaje de Thevenin y tengo la resistencia de Thevenin, y si yo cambio la carga, pues lo que hago es un cálculo muy sencillo para calcular la nueva corriente, etc. Ya lo voy a decir muy rápidamente en qué consiste la técnica. ¿Eh? Eh, Se inicia cuando yo tengo la determinada carga, como dije anteriormente, yo quito la carga, entonces tengo un circuito abierto. Aquí no tengo nada. ¿Okay? Esta tensión que está aquí, o sea, si no, la resistencia que hay aquí en esto abierto se dice que es muy grande, es infinito. ¿Okay? Entonces, por supuesto, si la resistencia es muy grande, pues aquí no hay corriente, etcétera. Ahora, cómo vamos a calcular este o C, voltaje de Thevenin? Ya le voy a indicar cómo se va a hacer. ¿Sí? Para ello, fíjense lo que vamos a hacer. Cuando yo voy a calcular en este primer paso la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, hay algunos detalles, pues algunas normas que uno tiene que cumplir para hallar la resistencia de Thevenin. Primero, si yo tengo fuertes independientes, fuentes de tensión o de corriente independiente, las pongo a cero. ¿Sí?
los pongo a cero y esa resistencia vista entre los puntos de B es lo que se llama la resistencia de T. ¿Qué significa poner puestas a cero? Que si yo tengo fuente de tensión, las pongo en cortocircuito, o sea, pongo un cable. ¿Sí? Y si tengo fuente de corriente, es un circuito abierto. Ahorita lo vamos a aplicar con más detalle con el ejemplo. ¿Sí? Eso es, y la resistencia vista por acá es lo que vamos a llamar resistencia de TV. Si tengo, aquí tengo la resistencia interna o la resistencia de TV, y esto simplemente, vista de aquí, de entre los puntos A y B, es simplemente ver cómo están las resistencias conectadas acá. Si están en serie, en paralelo, o sea, cómo está la asociación de resistencia, siempre y cuando tenga la fuente eh, iguales a cero. Por ejemplo, bien, lo vamos a entender mejor con la situación. Voy a discutir esto y luego discutimos el otro archivo que tengo. Yo tengo aquí un circuito que tengo algo muy peculiar porque tengo una fuente de 32 voltios y tengo una fuente de 2 amperes. Y tengo aquí ahorita no tengo carga, tengo los puntos A y B. Punto A y B. Entonces, yo quiero hallar el equivalente de Thevenin de todo esto que está acá. Entonces, fíjense que ahora tenemos una situación concreta. La cajita esa que yo estaba comentando ahorita es todo esto es la caja. O sea, yo voy a sustituir todos estos elementos pasivos con la fuente de tensión y corriente por un circuito que es un voltaje, una fuente, perdón, un voltaje de Thevenin y una resistencia en serie. Ese es el quehacer de lo que nos indica el teorema. Ahora que tenemos ya una situación concreta. ¿Cómo yo calculo la resistencia de Thevenin? Comenzamos ese primer paso, por llamarlo de esa manera. ¿Cómo yo calculo la resistencia vista de estos puntos? Yo calculo la resistencia vista entre A y B es poner en cortocircuito las fuentes de tensión. O sea, esta de yo pongo un cable aquí y las fuentes de bueno, y esto lo dejé yo abierto para que la gente entra, a ver si también por la conexión. Si me disculpan la interrupción. Entonces, vamos otra vez. Yo pongo en corto la fuente, ahorita lo vamos a ver en el dibujo siguiente, y la fuente abierta, porque es una fuente de corriente. Y veo esa resistencia y esa va a ser la resistencia de TV. ¿Qué significa eso? Le dimos acceso a admitir todos, para que todos puedan ingresar. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Aquí yo lo tengo. Aquí tengo el circuito. ¿Sí? El circuito original lo tengo acá. Aquí tengo el circuito original. ¿Sí? La fuente de tensión, la fuente de corriente. Y yo lo voy a sustituir por eh, un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Véanlo aquí ahora. Fíjense aquí, fíjense lo que yo tengo acá. Donde estaba la fuente, yo pongo un cable. Eso significa que está en cortocircuito. Y donde está la fuente de corriente, yo simplemente la quito. ¿Ves? Aquí no está la fuente de corriente. Es decir, está abierta la fuente de corriente. Entonces, la resistencia vista entre A y B, que serían estas tres resistencias que tenemos nosotros acá, es lo que vamos a llamar resistencia de Thevenin. Es nuestra resistencia de Thevenin. Entonces, fíjense lo que les voy a indicar. Estas dos resistencias de 4 y 12 tienen un punto común, que este que está acá.
y tienen otro punto común, que está acá. Entonces, estas dos resistencias están conectadas en paralelo. ¿Ok? Están conectadas en paralelo, en serie con la de 1 ohm. Aquí tengo el cálculo. ¿Okay? La resistencia en paralelo, como son dos resistencias, esto sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, calculo el mínimo como múltiplo, que es R1 por R2, etcétera, calculo los inversos, y uno tiene una expresión para dos resistencias que es rapidito para calcularlo. No está haciendo el inverso. Sería multiplicar R1 por R2, es decir, 4 por 12 y 4 más 12. Esto me da más 1, porque este 1 es la resistencia que está en serie. Eso me va a dar 4 ohms. Es decir, ya tengo la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Voy a repetir. Voy a repetir a ver si tenemos chance de hacer el otro problema que tengo del otro material. Para yo hallar la resistencia de Thevenin, tengo que, si tengo fuentes de tensión y tengo fuentes de corriente, coloco las fuentes de tensión en cortocircuito, o sea, con un cable, uno ahí, y la fuente de corriente en circuito abierto, es decir, la elimino, quito la fuente. Ya no tengo fuentes, y veo la resistencia del lado hacia el lado izquierdo entre el punto A y B, y eso es lo que vamos a llamar resistencia de Thevenin. Entonces, esta resistencia puede estar en serie, en paralelo, una combinación, como es este caso, que tengo una combinación. Tengo la resistencia de 4 y 12 en paralelo, aquí tengo un punto común y aquí tengo otro punto común, resuelvo ese paralelo y le sumo la resistencia de 1 ohm. Bueno, ahora tengo que calcular, estimados, la tensión o el voltaje de Thevenin. Dibujo otra vez mi circuito. ¿Eh? Lo dibujo otra vez aquí. Y voy a calcular el voltaje de Thevenin aquí con esto abierto. Este es el voltaje de Thevenin. ¿Cuál es el voltaje que hay aquí? Pero fíjense, el voltaje que hay aquí es relativamente sencillo. Ahora vean, o sea, hay que tener mucho cuidado, fíjense. Esta resistencia es como que si no existiera. Porque si esto está abierto, la resistencia aquí es infinita. ¿Ok? Entonces, por aquí no pasa corriente. Es decir, en este nodo, la corriente que sale de la fuente de corriente, ella se para aquí, por decirlo de esa manera, y cuando voltea a la derecha, dice, no, por ahí no puedo porque la resistencia es muy grande, porque la corriente tiende a buscar el recorrido de menor resistencia. Entonces, como la resistencia aquí es infinita, es porque está abierto aquí, entonces no tengo corriente aquí. Entonces es como que si yo quito la resistencia. Entonces toda la corriente de 2 amperios tendría que irse hacia la izquierda. Entonces si yo veo este otro dibujito, entonces yo tengo lo siguiente. Fíjense que ya quité la resistencia de un ohm, porque ¿para qué la voy a colocar si no tiene sentido? Pongo mi fuente de 2 amperios, lo demás queda igual, y tengo este nodo, disculpen, pero este punto es la resistencia de Thevenin. ¿Ve? Este punto es el voltaje de Thevenin. Claro, pongo la conexión a tierra, pongo la conexión a tierra, y el nodo, bueno, identifico las corrientes de nodo, que sería esta IC1, esta corriente IC2 y esta corriente IC3 que vale 2 amperios. Por la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, la corriente de nodo sería esta que está acá, IC1 que está ingresando más IC3 es igual a IC2. Si las corrientes que entran es igual a la corriente que sale. ¿Okay? Las corrientes que entran es igual a la corriente que sale. Y de paso, eh, uso también la ley de nodos, y entonces puedo escribir 32 menos el voltaje que hay de Thevenin dividido entre 4, que es esta resistencia. Esto sería la corriente. Este sería la corriente ISU2, que es la que ya llamo ISU3,
I sub 2 es el voltaje de Thevenin bajo por acá, voy en el mismo sentido de la corriente, sería menos 12 por I sub 2 igual a 0. Bueno, resuelvo esta ecuación y tengo el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Esto es una manera de hacerlo. Hay otra forma de hacer esto, este, si no se entiende esto. Hay otra manera. Yo puedo utilizar el recorrido, yo puedo escribir la ecuación de nodo. ¿Sí? Puedo escribir la ecuación de nodo, puedo moverme a través de esta malla y escribo la segunda ley de Kirchhoff, o sea, la suma de los voltajes es igual a cero y resuelvo esas ecuaciones y tengo el voltaje de T. ¿Sí? Esto es como más directo, pero bueno, si uno no lo puede hacer tan directo porque no lo comprende, pues lo busca de otra manera. Resulta ser que este circuito, este señor que está acá, ¿eh? Que para muchos a lo mejor puede ser algo medio complicado, es equivalente a un voltaje de Thevenin, una fuente de 30 voltios con una resistencia de 4 ohms. ¿Okay? Voy a trabajar rápidamente el otro problema más sencillo, lo tengo en el otro archivo, lo voy a compartir aquí. Creo que este fue el archivo que yo envié, lo coloqué ayer en el grupo. Fíjense, aquí tengo un circuito, ¿sí? Aquí tenemos un circuito, este circuito está dibujado por el multisync. Nosotros no podemos trabajar con el multisync, pero nosotros podemos hacer esto mismo con el simulador que tienen online, que ya les he dicho que deben de estar ahí trabajando con él. Tienen su tutorial y todo. Bueno, yo tomaré un momentito si la cosa se pone muy complicada y les explico más o menos cómo se usa, ¿sí? Una de estas clases. Puede ser por Team también, porque es que el problema que tenemos nosotros es que esto está reducido a 40 minutos. Entonces, si nosotros damos la clase por Teams y la gente está ubicada en Teams, ¿eh? Nosotros podemos trabajar más tiempo. La próxima clase la voy a hacer por Teams. El que está activo en Teams está y el que no, bueno, no irá a la clase. Tengo una fuente de 9 voltios. Aquí no tengo fuente de corriente. Rápidamente, no tengo fuente de corriente, un circuito muy sencillo. Y esta es una carga, esta resistencia que la llamé R3 es de 2 ohms. Aquí supongamos que este es el punto A y este es el punto B, que no lo coloqué ahorita ahí. Yo quiero conocer este voltaje que hay acá. Bueno, voy a usar el teorema de Thevenin. ¿Sí? Voy a usar el teorema de Thevenin. ¿Sí? Si yo uso el teorema de Thevenin, el primer paso es abrir el circuito abierto aquí. O sea, yo quito la resistencia de 2 ohms y aquí lo tenemos en este dibujito. Quitar. Ya yo quité la resistencia de 2 ohms. Este circuito abierto aquí. ¿Sí? Tengo que entonces obtener como primer paso la resistencia de Thevenin. Para yo hallar la resistencia de Thevenin, tengo que colocar en cortocircuito las fuentes de tensión, si las hay, y la fuente de corriente en circuito abierto. Este circuito tan elemental no tiene fuente de corriente, como el caso anterior. Entonces, yo quito esa fuente de 9 voltios y pongo un cable ahí. Simplemente dibujo otra vez el asunto, ¿ok? Y ahí tengo el cable. Entonces, la fuente de voltaje de los 9 voltios la pongo en cortocircuito, pongo el cable y veo la resistencia entre A y B. Esta resistencia vista entre A y B es lo que vamos a llamar la resistencia de Thevenin. ¿Okay? Entonces, el circuito es muy, pero muy sencillo. Estas dos resistencias, R1 y R2, están en paralelo, ¿sí? Porque este punto es común para las dos y este también es común para las dos. ¿Sí? Entonces, esta resistencia está en paralelo.
Y en paralelo sería entonces el producto de 6 por 3, que sería 18, entre 6 más 3, que sería 9, y eso me daría 18 noveno, 2 ohm. ¿Eh? Esta es la resistencia de Thevenin, bastante elemental. ¿Mm? Voy a repetir otra vez, estimados. Para hallar la resistencia de Thevenin, pongo un cortocircuito en las fuentes de tensión. ¿Sí? Todas las que existan. Y las fuentes de corriente las quito, porque están en circuito abierto. ¿Cómo calculo el voltaje de Thevenin? Ok. Entonces, volvemos a colocar la fuente, ¿sí? Tal como está acá. Tal como está acá. Colocamos la fuente, esto está abierto entre A y B. Y ahora yo procedo a calcular el voltaje que hay entre A y B. Pero el voltaje que hay entre A y B es el mismo voltaje que hay en la resistencia R2, porque esto es una superficie potencial, yo en este nodo y aquí igual. Es decir, el voltaje que hay entre A y B es el voltaje de R2, es el voltaje de R2. Me están copiando supuestamente. Y el voltaje de R2 es simplemente un divisor de tensión. ¿Sí? Y ahí la importancia que le dimos nosotros, el divisor de tensión, el divisor de corriente, porque lo utilizamos notablemente para uno simplificar circuito y los cálculos. Entonces, el voltaje en R2, que viene siendo el voltaje de Thevenin, sería 6 ohm. O sea, el valor de esta resistencia entre la suma de la resistencia, que sería 6 más 3, multiplicado por 9 voltios. ¿Okay? Entonces esto me quedaría 6, ¿ves? 6 más 3, 9. Esto me daría 6 voltios. ¿Okay? Entonces, el voltaje que hay entre A y B, que es el voltaje que hay, el mismo voltaje que hay en R2, vale 6 voltios. Por lo tanto, el circuito es equivalente a una fuente de 6 voltios en serie con una resistencia de 2 ohms. ¿Okay? Esto es el equivalente de Thevenin entre A y B. Si yo coloco una carga entre A y B, por ejemplo, la que teníamos inicialmente arriba, coloqué la carga de 2 ohms y entonces yo quiero conocer cuánto es la corriente que hay por aquí. Bueno, la corriente que hay por acá, pues, es relativamente sencilla, ¿no? Puedo usar el divisor de tensión y después dividir entre la corriente o como ustedes quieran. Yo puedo recorrer este circuito porque están en serie y la corriente, esto sería 6 voltios, 2i menos 2i igual a 0. O sea, 6 menos 4 igual a 0 y ahí después el valor de i. O voy directamente a lo siguiente. Yo quiero conocer el voltaje entre A y B. Bueno, uso el divisor de tensión. ¿Qué me dice el divisor de tensión? Entonces sería 2 ohm dividido entre 2 más 2, que son 4, por 6. ¿Ve? Y eso me da 3 voltios. O sea, el voltaje que hay aquí son 3 voltios. ¿Ah? Fíjate que es sencillito. Este voltaje vale 3 voltios. Este vale 6, el de la fuente. Por lo tanto, aquí debe haber también 3 voltios. ¿Y por qué? Porque la resistencia, ahí vemos que las resistencias son iguales. Es un divisor de tensión que me divide el voltaje en dos valores iguales. ¿Ok? En dos valores iguales. En este caso, 3 voltios y 3 voltios. Aquí le coloqué la simulación que uno hace con el multisim. ¿Sí? Entonces, monté el circuito con el multisim y este es el voltímetro que lo coloqué en paralelo en R3. Si tuviéramos el multisim, ahora yo lo tengo. Aquí, otra clase podemos hacer esto como una práctica posteriormente. Todavía tenemos tiempo para todo eso. Podemos usar el multisim y también podemos usar el simulador online. Este es el voltímetro, este es el voltímetro y ¿cuál es el voltaje que debe medir? Aquí dice, ¿cuál es el voltaje medido en el voltímetro? Bueno, 3 voltios. ¿Ah?
porque ya este equivalente nosotros lo sustituimos por un circuito equivalente de Thevenin. Fíjense, un circuito equivalente de Thevenin que vale 6 voltios y 2. ¿Ok? 6 voltios y 2. Y ya calculamos ahorita el voltaje del suave. Entonces lo que va a medir el voltímetro posiblemente sea 3 voltios. Esa es la simulación que uno hace con el multiciclo. Todavía tenemos tiempo para, bueno, quiero aprovechar un ahorita. Aquí hay un problema un poquito más complicado, pero por el método de corriente de nodo. No es de los dos que están ahí en el libro, es un poco más complejo porque tiene tres mallas, ¿no? Entonces aquí van a aparecer tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Es un poco más largo. Pero bueno, no, eso no lo colocamos en el sitio bastante sencillo, los dos problemas que están en el texto en corriente de nodo. ¿Sí? Aquí yo también puedo utilizar el teorema de Thevenin aquí, pues, dependiendo de lo que yo quiera calcular. Sin embargo, ahorita vamos a comentar cómo podemos resolver este circuito, ¿sí? Donde tengo tres fuentes de corriente y tengo entonces tres nodos, el nodo B1, el nodo B2 y el nodo B3. Y hago la conexión a tierra, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Esto voy a hacer un trabajo, pero vuelvo y repito, yo les agradezco por medio de los que están acá, que no sé qué cantidad de personas están ahorita acá, hay 8 o 7 participantes, que tenemos que activarnos en Teams, porque yo por Teams, ustedes tienen alguna duda y yo les puedo explicar por Teams, o sea, por Zoom, no, porque tú quieres programarlo, todo esto es un rollo, pero por Teams no, porque en el grupo hay una reunión, yo los convoco, ¿eh? O inclusive, fíjense que en Telegram, en el grupo de Telegram también, una persona puede llamarme, ¿ok? Por Telegram y él puede compartir pantalla. Ahora lo hace Telegram, ¿ve? Se puede compartir pantalla y él pone ahí lo que sea, lo que él quiera consultarme. Es decir, los mecanismos existen. Lo que pasa es que hay que romper ese paradigma que ustedes tienen que no, que entonces no consiguen que sea el team, que si no. Bueno, claro, el problema del team es el problema que tenemos todos en todo este país, que es el problema de la conectividad. ¿Ok? O sea, si tenemos muy bajo internet, pues no funciona muy bien. Pero bueno, uno hace el intento. Y si no, hace la llamada por teléfono, si no, busca las alternativas que se comuniquen con uno. Pero es que hay tal grupo y es un poco la gente que participa en él. Y creo que en el curso hay como 40 estudiantes, no sé si hay más. ¿Sí? Otra cuestión más antes de que se nos vaya terminando el tiempo es lo siguiente. Tienen que llevar las instrucciones que yo les digo. Ustedes tienen el texto, tienen que leer el capítulo tal, ustedes con su capítulo tal, ¿sí? El capítulo del libro, todos los capítulos tienen ejercicios resueltos muy bien explicados, ¿ok? Muy bien explicados. Uno revisa el ejercicio resuelto, lo saca, lo escribe en su papel, en su cuaderno, lo que sea, trata de hacerlo, uno hace todos los ejercicios que están resueltos para uno comenzar a entender. Si uno por casualidad lee el libro, no entiende, no sé qué, que se tranca aquí y allá, bueno, me llaman, me escriben por el grupo. Por eso, mire, el problema tal, oye, no lo entiendo, no sé por qué da esto, y yo tranquilamente les explico. Es la única, ya tenemos 10 minutos, nos faltan 10 minutos. Entonces, tenemos que ponerle un poquito de cariño y amor a esto, ¿ves? Para que podamos tener éxito. Entonces, yo trato de estar en conexión con todos los estudiantes. Entonces, ustedes también tienen que colaborar, ¿ves? Que sea recíproco la comunicación. No puede ser que ya no, uno es el que está pendiente y ustedes no están pendientes porque no sé cuál es el motivo de que están pendientes. Tienen que trabajar como les estoy indicando. Bueno, ustedes fíjense, salvo esta pequeña
Eh, Esto para que les sirva de repaso a los que no hayan hecho la tarea todavía. Otra cosita más también, antes que se me pase por alto, por allá me han escrito estudiantes que si no han pagado, bueno, todo este rollo que ya todos conocemos. Mire, la actividad yo no la cierro, ¿ok? Ahí dice, la entrega es tarde, y se pasó el día y ustedes tratan de subirlo y van a aceptar la actividad porque yo no la cierro, yo la dejo abierta. Claro, no dice ahí abierto, pero está abierta la actividad. Si algún estudiante tiene algún problema porque todavía no ha cancelado la cuota, por lo que sea, ¿eh? Si no pueden entregar la actividad hoy, pues la entregan mañana, la entregan pasado mañana. Me dijo, eso no la puedo entregar ahora, la tengo mañana. Y la actividad está abierta. Ustedes pueden probar y van a convencerse de eso. En caso de que ustedes prueben y que no les acepte la actividad, oye, sé que no lo cambié yo, no sé, me avisan y yo inmediatamente quito la restricción. Bueno, entonces fíjense, aquí yo tengo tres nodos de voltaje, porque esa es la técnica. Yo lo señalo, aquí lo señalé, ¿ok? Entonces, la técnica es escribir las ecuaciones de nodo en ellos. Entonces, por ejemplo, fíjense, en B1, vean, ¿qué pasa en B1? En B1 yo tengo que está entrando la corriente, porque aquí no está señalado, aquí eh, no lo señalé. Ya, me estoy dando cuenta que no señalé las corrientes en el dibujo, pero según eh, la ecuación del nodo B1, la ecuación del nodo B1 eh, sería 3, que es la corriente de 3 amperios. ¿Eh? Voy a señalar esta corriente como 1 amperio, que es la que está saliendo. ¿No? Esta fuente es de 1 amperio. Entonces, esta es la corriente, vale 1 y es negativa porque está saliendo. ¿Ok? Y la corriente ISU1, que se supone que es la corriente de R1. ¿Eh? Entonces, si pongo aquí menos es porque la corriente está saliendo del nodo. ¿Eh? Entonces, yo de aquí ya automáticamente deduzco que ISU1 vale 2 amperios. Ya. De 1 ya yo sé que ISU1 vale 2 amperios. Si yo voy al otro nodo, o sea, al nodo B2, el nodo B2, el nodo B2 me dice que ISU1 ya lo calculé anteriormente, vale 2 amperios. Entonces, y su 1 en el nodo 2 está entrando. ¿Ok? Y su 3, llamé la corriente por R3, que está saliendo acá. Y, y su 2 sería esta otra corriente, que también está saliendo del nodo. ¿Ok? Entonces, de esta ecuación, yo obtengo, después que la reordeno, ¿ok? O que también puedo decir que las corrientes que entran igual a las corrientes que salen, digo esta ecuación. Tengo un suma y su 3 igual a 2. Y por último tengo la ecuación del nodo 3. La ecuación del nodo 3, la ecuación del nodo 3, fíjense que no voy a bajar la presentación. La ecuación del nodo 3 se supone que sería I su 2, que está entrando al nodo 3, sale I su 1, o sea, menos 0,5, y está entrando 1 amperio. ¿Eh? En el nodo 3. Entra I su 2, entra 1 amperio, que es la fuente esta que está acá, y está saliendo 0,5. Bueno, si yo lo vengo aquí, aquí está. I su 2 más 1 menos 0,5 igual a 0. Y aquí deduzco que I su 2, aquí deduzco que I su 2 es menos 0,5 amperio. Bueno, eh, dice que el ejercicio realmente es relativamente sencillo para yo calcular, porque creo que me mandan a calcular el valor. Ya me pasé. Me quedan 4 minutos. Bueno, lo voy a abrir. Aquí creo que yo tenía que hacer el valor de la resistencia. 3. O sea, yo tengo que calcular este valor. No tengo que resolver todo el circuito ni nada.
Eh, no leí el enunciado. El valor de R3 la tengo que calcular. Entonces, para yo calcular R3 debo de conocer la resistencia I sub 2. Perdón, la corriente I sub 2. Y la corriente I sub 2 ya la tenemos ahí. Entonces, uno utiliza la ley de Ohm y recorre B sub 2 menos I sub 3 por R. Voy a atrever a subir un poquito. Ah, aquí está. B sub 2 menos I sub 2 por R3 es igual a 0, porque todo esto está a potencial 0. Entonces, bueno, ya ahí despejo el valor de R, ahí despejo el valor de R, ¿sí? Y con eso, claro, no tengo el valor de B sub 2, por supuesto, pero el valor de B sub 2 lo hallo con las ecuaciones de nodo. Aquí están las ecuaciones de nodo. eh, Sustituyo, porque ya conozco I sub 2, entonces puedo calcular I sub 3. Aquí está. Aquí despego I sub 3, que sería 2 menos I sub 2. Sustituyo el valor de I sub 2 calculado en la parte de arriba y me da 2,5 amperios. Bueno, y por ahí van los tiros. Después calculo B sub 2 y eso o sea, la resolución de todas estas ecuaciones me va a permitir calcular el valor de 2. Claro, hay que resolver progresivamente la ecuación. Bueno, a quitar la presentación de todo minuto para, eh, si tienen ustedes aquí tenemos varios, creo que hay 7 participantes. Está Vicky, está Héctor Rondón, Adrián y José Alejandro Barrio, que más o menos está activo, Carlos Alberto también está activo. Bueno, todos están activos. Jeffrey opina no tanto, pero Lice creo que también está activo. Que bueno, fíjense el asunto, las personas que están activas por el grupo son las personas que están también aquí en el asunto. Y son 40 estudiantes que creo que tienen el curso este de Saya online. Bueno, no, ya quedan 1 minuto 45. Si alguien quiere hacerme una pregunta, puede abrir el micrófono y conversar antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos que haber dejado, no sé si Alejandro, que es el que escribe más, tiene alguna duda o alguna cosa de curso porque quiere consultar. O Vicky, que también estoy en contacto con ella algunas veces. Pues sí, Por lo menos, profesor, buenas ok. noches. Respecto a la resolución de los ejercicios, Ajá. el circuito, por lo menos yo lo podía hacer en el simulador que usted envió Sí, e irlo resolviendo y subir las fotos del no, circuito en el pero mira, PDF. pero yo lo dije, oye, Alejandro y todo. No, o sea, no tienen por qué dibujar el circuito. Ustedes ponen el número del problema y lo que van a escribir son las ecuaciones. Porque para que quiten tiempo, que el ejercicio 26 y ahí se coloca y no tienen por qué hacer el círculo. Si ya lo hiciste, no importa, pero para todos, no hace falta, yo lo voy a colocar ahorita en el grupo, pero creo que me tengo que cerrar porque se va a acabar y si quieren nos podemos conectar por el grupo de Team. Yo voy a abrir el Team ahorita y el que quiera participar, lo participa y seguimos por ahí. Oye, no, que tengan una feliz noche a todos porque ya se va a cerrar esto. Cuídense mucho, pues, y tengan un feliz fin de semana. Igualmente.